informalidad es el gran problema de Colombia. El 60% de los trabajos hoy en Colombia, y lo que el presidente se vanagloria de decir que tiene 1 millón de empleos más, no son empleos formales que pagan todas las prestaciones sociales, sino que es la informalidad. Y eso es lo que está matando hoy a Colombia económicamente, y es donde nosotros nos estamos centrando en tener un articulado. Ese artículo, usted entenderá que es con filigrana, porque ese es un tema complejo. Aquí se ha venido hablando de contratación por horas, se ha venido hablando de otros temas que a las centrales obreras no les ha gustado. Entonces queremos, en ese punto específico, la senadora Díaz Bella ha tenido unas proposiciones. Sí. ¿Y cómo hacer con la pequeña empresa? Porque pues la empresa grande de 200, 300, 400 trabajadores, pues tiene cómo pagar las horas extras adicionales y tal, pero el pequeño comercio, la peluquería, la panadería, la papelería, que es lo que ha dicho la Andy, ¿qué han pensado al respecto? Si tienen algún tema pensado. Estamos hablando de una tarifa diferencial, que algunos recargos vayan sobre las empresas más grandes del país y que las MIPYMES sean excluidas de estas sobrecargas. Es lo que se está revisando. Todos entienden que esto es el 90% del empleo en Colombia, pero son las que tienen más difíciles para poder llegar a final de mes y pagar la nómina. Sobre ellas es que nos estamos centrando, lo estamos trabajando con ACOPI, lo estamos trabajando con FENALCO y con la ANDI. Doctor Jiménez, usted dice que uno de los temas más álgidos es el de los aprendices del SENA, pero no sé, el tema de a partir de qué momento arranca la jornada nocturna. Siente uno que hay muchas diferencias todavía. Unos dicen que a las 6 de la tarde, otros dicen que a las 7 de la noche, inclusive voces diciendo que a partir de las 8 de la noche. Si eventualmente no logran un consenso sobre este punto que creemos es fundamental, ¿con cuál horario arrancaría la ponencia? ¿Con el horario que viene del segundo debate, es decir, a partir de las 7 de la noche? ¿O cómo se resolvería esta gran diferencia que hay entre todas las partes? Mire, lo único que quiero ya a las 6 de la tarde es el presidente Petro, porque se está quedando cada día más sin con qué alentar al pueblo. El desastre económico que hoy nos tiene sometido el presidente en materia de servicios públicos, con la comida disparada, con el tema de seguridad disparado, todas las falencias que tiene como gobernantes, pues los está disimulando en esta consulta. Las 6 de la tarde, el que está peleando hoy ese horario es el gobierno para tener algo de conflictividad frente a esta ponencia. Yo creo que ya la Cámara de Representantes definió las 7 de la noche, Bruce Master y varios empresarios en nombre de conglomerado empresarial, que son los que pagan finalmente estos recargos, han dicho sí, aceptamos las 7, de 9 nos bajamos hasta las 7, y creo que ese es un consenso que está generando alrededor de la comisión. Sí, y aceptarlo a las 7 significa 11 horas de trabajo nocturno, senador, que tendrían un recargo del 35% sobre la hora normal. Pero quiero preguntar, cuando usted habla de una tarifa diferencial para las pequeñas y medianas empresas, ¿estarían hablando de cuánto? ¿De cuánto sería ese recargo? ¿Del 15, del 20? ¿Qué se está conversando? Ese es el punto que nos van a presentar hoy. Yo sí les pido, ustedes entenderán que nosotros queremos ser muy herméticos con las palabras, especialmente estos 2 días, mientras acabamos de generar un consenso con las centrales obreras, con ACOPI, con la ANDI. Déjenos tener la ponencia aquí al día viernes, porque ustedes entenderán que hay mucha susceptibilidad con esta ponencia. Yo quisiera acá salir a decirles sí, tenemos el 15, ya estamos, pero eso nos puede dañar los acuerdos internos que tenemos dentro de la comisión. Y lo más importante no es generar la noticia hoy, lo más importante es tener la ponencia el día viernes con el mayor consenso posible. Y ustedes entenderán que tenemos encima a un presidente que quiere que esta reforma no salga de la comisión. Lo que nosotros ayer sentimos de los ministros de las centrales obreras es que no quieren que esto salga para tener la excusa la próxima semana y parar al país. Entonces en estos 2 días nosotros nos vamos a concentrar en estudiar, llegar a ese consenso y no estar generando las noticias, sino poderles entregar, como nos comprometimos en la comisión, entre el día jueves y viernes, una ponencia ajustada
con el mayor consenso posible. Una vez lista la ponencia, senador Jiménez, y esta es la última pregunta, ¿cuál sería el paso siguiente? ¿Qué vendría en el trámite? No, ya entramos a votar. Tenemos lista la ponencia, citamos y arrancamos la votación. Nosotros nos comprometimos con la plenaria del Senado que el 30 de mayo estaba saliendo la comisión. Esta es una comisión muy juiciosa, solo para que ustedes y los oyentes lo tengan claro. Esta comisión fue la que hundió el presupuesto del año 2025, porque le dijimos desde un comienzo al presidente que el proyecto de presupuesto estaba desfinanciado en 50 billones y por no haber sido claros con esos recursos les hundimos esta reforma. En la tributaria les dijimos que le iba a aumentar el precio de la gasolina, el precio de la energía, y por eso también hundimos esa tributaria. El gobierno creía que eso es lo que íbamos a hacer con esta reforma laboral, y al contrario, con el juicio que siempre hemos tenido en esta comisión, esperamos tener un texto el día viernes y que entre miércoles y jueves de la próxima semana estemos terminando estas votaciones y que pase ya a la plenaria. Allí entenderán ustedes que estamos manejando unos temas muy sensibles entre el día de hoy y el día de mañana para lograr estos mínimos consensos que requiere la comisión. ¿Y los ministros están en esos diálogos? Hablo del ministro de Trabajo y el ministro del Interior, para buscar un consenso en torno a la ponencia de la reforma laboral, senador. No, ellos ayer solo pasaron, echaron el discurso, echaron la culpa a la ley 100 y salieron a Barranquilla a hacer lo que quieren estar hoy. 7-7, senador Carlos Abraham Jiménez, muchas gracias. No, a ustedes, feliz día, y entiéndame que tenemos que tener discreción estos 2 días mientras tenemos la ponencia. Estaremos pendientes de la ponencia, que estará lista, según nos informa, entre jueves y viernes de esa semana. Entre mañana y el viernes estaría lista la ponencia de la resucitada reforma laboral en la Comisión Cuarta, para votación en la Comisión Cuarta del Senado de la República. Una de las voces que se escuchó en la jornada de este martes en esa comisión fue la de los sindicatos, del principal sindicato del país, que es la Central Unitaria de Trabajadores. Intervino el señor Over Dorado como representante y vocero de la CUT. Señor Dorado, buenos días. Sí, muy buenos días para ustedes, su equipo de trabajo. Muchas gracias por la invitación. Señor Dorado, gracias por atendernos. ¿Ustedes están dispuestos a llegar a consensos para sacar adelante la reforma laboral en el Senado? Mire, siempre hemos estado dispuestos. Yo quiero decirle a ustedes que la historia ha mostrado que las reformas laborales que se han realizado en el país no han contado con el movimiento social ni el movimiento sindical. La ley 50 del 90, la ley 789 del 2002 fueron impuestas. Lo que está haciendo el movimiento sindical hoy es simplemente recobrar los derechos que se tenían. En ese sentido, pues, la disposición de nuestra organización sindical, del Comando Nacional Unitario, es llegar a unos procesos que impliquen recobrar todos esos derechos que se perdieron en el año 90 y en el año 2002. Y en esa parte tenemos unas diferencias hoy con el establecimiento, particularmente con uno de los poderes del Estado, que es el Congreso de la República. ¿Por qué las tenemos? Porque de todo este proceso se desconoce, y miente la ANDI, porque la mentira ha sido el método de trabajo del establecimiento, incluyendo empresarios y gremios económicos, de que no hubo concertación en la mesa de concertación de políticas laborales. Sí hubo 18 reuniones donde yo estuve presente, estuvo la ANDI, estuvo todo, pero los únicos entes que presentaron propuesta de articulado fue el gobierno y el movimiento sindical. Nosotros entendimos que ellos no lo presentaban porque ellos tenían una incidencia importante en el Congreso de la República, y ellos trabajaron eso en el Congreso de la República. Lo trabajaron también que en el Senado no hubo discusión y se hundió la reforma. Se hundió la reforma. Sí. ¿Por qué no se discutió? Ese fue el planteamiento. ¿Por qué no se discutió la reforma? Dorado, usted puede tener razón, perdóneme, una interpelación breve. Usted puede tener razón en parte de la historia, en el hundimiento en la Comisión Séptima del Senado, se hundió la reforma.
Pero el nuevo escenario plantea desde hace exactamente 8 días que esa reforma que se había hundido resucitó y se está discutiendo en otra comisión diferente, en la Comisión Cuarta del Senado. ¿Ustedes en ese nuevo escenario en el que se discute la reforma están dispuestos a llegar a consensos para acompañar la reforma laboral? Bueno, yo se lo voy a decir a usted muy concretamente con lo que pasó ayer, ¿sí? Con el planteamiento que hace el senador, que es empresario, señor Abraham, que es empresario, fiel representante del empresariado. Él mismo lo dijo, mi familia es empresarial, ¿sí? Es muy complicado, porque hay unos conflictos de interés claramente determinados. Para él el punto de referencia es la ANDI. Para nosotros el punto de referencia son los trabajadores y trabajadoras y la historia que hemos tenido en este proceso. Nosotros estamos por una reforma laboral estructural en el marco que hoy se tiene, que es el marco democrático y progresista. ¿Sí? Y no es el escenario, señor Dorado, el escenario natural, democrático y progresista, el Senado de la República, que es el escenario que según la Constitución es en el que se hacen las leyes? Pues yo le quiero decir una cosa, ¿usted sabe por qué el Senado se está oponiendo a la consulta popular? ¿Usted cree que por los 700.000, 800.000 millones de pesos? Se lo va a decir claramente. Se oponen porque todo lo que sea reformas sociales en el país las quieren tumbar. Pero no entiendo. Eso va a pasar con el otro poder que es. Si están tramitando el de justicia, la reforma laboral, vienen por la reforma pensional. Si están tramitando la reforma laboral, ¿por qué dice usted que quieren tumbar las reformas? No, es que la reforma la hundieron. Y en este momento lo que se tenía, que sale de la Cámara de Representantes, llega al Senado, ellos van a coger y la van a mutilar más. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y mi intervención ayer fue, nosotros estamos porque se trabaje y se apruebe la reforma laboral que venía desde la Cámara. No, usted ya vio la intervención del señor empresario senador, ¿sí? Senador, de que iban a hacer eso y el punto de referencia fue la ANDI con el presidente de la ANDI. Pero eso don Ober, ¿no es cercenarle las facultades constitucionales que tiene el Senado? Es decir, aceptar lo que plantean ustedes desde la CUT, que es que la misma reforma que viene de la Cámara sea aprobada por el Senado sin que tenga la posibilidad de discutir o modificar lo aprobado. Nosotros no hemos cercenado nada. Nosotros estamos porque se discutiera eso en el Senado. Inclusive se podía discutir. ¿Por qué no la discutieron? Se está discutiendo. ¿Por qué hacen la jugada esta de coger, hundirla y volver a esta situación? ¿Sabe por qué? Por la fuerza que toma la consulta popular, porque la consulta popular es una situación que es el constituyente primario, que está por encima, escúcheme bien, por encima del Congreso de la República. El temor que tiene la mayoría del establecimiento que hace parte del Congreso de la República es que el constituyente primario se pronuncie. Y nosotros sí queríamos batirnos ahí. Esa es la posición que tiene la CUT hoy. Y le planteo esto, con lo que se observó, con lo que se miró, pueden mirar el video del día de ayer. La situación es muy compleja en términos de lo que ellos piensan hacer con el tema de la reforma laboral, por lo menos lo que venía de Cámara. Y entonces eso nosotros no como sindicatos y como movimiento, como parte del movimiento social y popular, no lo aceptamos. Mire, las gallinas, ellos plantearon una cosa, la gallina de oro son las empresas en el país, ¿sí? Nosotros decimos que la gallina de oro son los trabajadores, que sin trabajadores, señor periodista, sin trabajadores y trabajadoras no habría producción. Y sin producción no habría riqueza. Y sin riqueza no se podría distribuir nada. Ahí hay una discusión. Claro que los trabajadores son no hay discusión. Eso es una ABC en términos de eso. Es su punto de vista ideologizado y lo respeto. No es ideologizado. Pues claro, ¿quién es el que produce? No, pues claro, pero también es muy importante el papel de los empresarios. La producción no nace del cielo. Pero no vamos a... Los trabajadores somos los que producimos. No vamos a devolvernos a la discusión sobre socialismos u otro tipo de modelos. No, yo no le estoy planteando socialismo, le estoy hablando de la realidad. Hoy en Colombia, pero voy al tema de la reforma, señor Dorado, porque usted nos deja claro que a ustedes no les interesa concertar en la Comisión Cuarta. No, el que no quiso concertar parte de esto, no coloca las palabras mías, palabras que yo estoy planteando como que fueran las suyas. Pero, no, los que no quisieron concertar fue el Senado de la República que hundió la reforma. Pero no puedo deducir eso. Usted ayer dice que no les interesa sino el paro nacional.
No, yo no estoy hablando del paro nacional, yo estoy hablando de la consulta popular. ¿Cuál es el miedo que tienen ustedes como periodistas, como periodistas y el Senado, de que se dé la consulta popular? Es legítimo plantearlo, pero también es legítimo que el Senado lo niegue, es parte de sus facultades. Ya el Senado tuvo su oportunidad. Señor Dorado, ya muchas tuvo gracias. Su oportunidad. Muy amable, señor Dorado. Que esté muy bien. 7:15 minutos. Felipe, ahí está la discusión y los puntos de vista. Queda claro que la CUT no está en disposición de concertar. Queda claro que la CUT, como el gobierno, está en disposición de hacer campaña y de promover la lucha de masas en las calles. Sí, bueno, pero ¿qué pretendía la CUT? ¿Qué otra cosa pretendía? No, pues Felipe, si realmente estaban interesados en la reforma laboral, pues si está abierta la discusión, buscar consensos en el escenario natural que es el Senado, eso esperaría yo. Pero es que todo es una contradicción porque no reconocen la legitimidad del Senado, pero van al Senado a hablar. Pero echarse el discurso de la huelga indefinida. Claro, todo es una contradicción. Pero fíjese que tampoco hacen propuestas concretas. ¿Qué es lo que pretenden? Más horas extras, que se pague el 200% los domingos. Que realmente es que no sabe uno qué es lo que pretenden. Y se meten ahí en esa varabunda de la consulta y de la no sé qué y les hace cuánto. Y obviamente pues no van a quedar contentos con nada de lo que produzca el Congreso de la República, porque eso hace parte del discurso del presidente de deslegitimar a las ramas del poder público, a las otras ramas del poder público me refiero. Pero adicionalmente, pero Felipe, bueno, pero es que no hay que, digamos, no hay que alarmarse. Eso es lo que dice la Constitución, y la Constitución pues es clara en eso. Entonces, pero lo que es evidente de la respuesta del señor Dorado de la CUT es que lo que ellos pretenden, si acaso, o sea, lo que pretenden en primera instancia es seguir con la consulta, sea como sea. O sea, la consulta va porque va. El mismo discurso de Armando Benedetti, el ministro del Interior. Ya vamos a escuchar al presidente Petro a propósito pero con si lo que pasó anoche en la Plaza de la Paz, porque él dice que si tiene que presentar 2 o 3 o 4 veces la consulta, la va a presentar. Entonces, así lo dijo. Ese es el vehículo de campaña. Pero Ricardo, creo que la otra idea aquí, fuerza que emana de esta entrevista, es que lo que pretenden como opción es que se apruebe directamente lo que venía de Cámara, la reforma que venía de Cámara, con lo cual se estaría ignorando la potestad que tiene el Senado, primero en la Comisión Cuarta y después en plenaria, también para modificar. Es que así como la Cámara tuvo 2 debates, uno en comisión y otro en plenaria, el Senado tiene derecho a hacerlo y a discutir los distintos puntos de vista. O sea, no pueden pensar que se devuelve y que se aprueba la apelación, que se revive la discusión, pero para no, de alguna manera, ser notarios de lo que venía de Cámara, que es lo que prácticamente nos dijo el señor Over Dorado. 7:18 minutos. Ricardo, que estemos... Luis Ernesto. Que estemos hoy escuchando a un senador de oposición como el senador Carlos Abraham de Cambio Radical, apoyando la reforma laboral, apoyar que a partir de las 7 de la noche inicie el recargo nocturno, diciendo que es importantísimo. Es un triunfo del gobierno y es un triunfo de los sindicatos. No entiendo por qué, se están escondiendo y no quieren dar el debate y el consenso en la comisión. Pero Ricardo, lo único que demuestra es que fue un acierto por parte del gobierno presentar la consulta ante la torpeza enorme que cometieron los senadores en la Comisión Séptima de hundir la reforma laboral sin siquiera darle un debate. Es que si estuviéramos hablando de una reforma que convirtiera a Colombia en un país comunista, pues yo digo, claro, hay que archivarla. Pero lo único que estaba haciendo eran unas causas que el mismo Partido Liberal ha defendido durante décadas, que es los recargos nocturnos, los dominicales del 100%. Y por eso es increíble, y esos senadores se dieron cuenta que en esa acción que creían que los iban a convertir en héroes porque habían hundido la reforma, lo único que hicieron fue seguir entregándole las causas sociales, las causas justas al petrismo. Causas justas y causas sociales que ha defendido el liberalismo, por ejemplo, a lo largo de muchos años, iniciativas que ha estado presentando pero que no ha podido tramitar. Entonces, pues lo que estamos viendo hoy es que cada acción tiene una reacción, y esa acción torpe de hundir la reforma generó una reacción que fue, polarizar más el país. ¿Y a quién le sirve la polarización?
pues al presidente de la República. Él se nutre de esa polarización y por eso ha optado por la vía de construir mayorías, por la vía de la confrontación y no de la concertación. Y eso es lo que vamos a estar viendo en las calles. No le ha salido bien buscar mayorías vía confrontación. Ayer, si usted se fija en las votaciones... ahorita le está saliendo. Yo escuché a un senador de oposición, ¿le está Ricardo... saliendo en dónde? No, Ricardo, le está saliendo bien porque yo escuché a un senador de oposición aplaudiendo la reforma laboral del presidente Petro. Luis Ernesto, permítame. Solamente una cosa, tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué es lo que quiere el gobierno, porque evidentemente el gobierno no quiere que la reforma salga por el Congreso, evidentemente no. El gobierno ha querido desde el primer momento. El gobierno quiere Ricardo, la consulta para hacer política. ¿Y sabe cómo le ha ido al gobierno buscando mayorías para que le aprueben la consulta? Mal. Si hoy se votara la consulta, estoy prácticamente convencido de que perdería por goleada, porque muchos de los aliados que hasta hace 8 días estaban con el presidente, hoy están en contra por las arbitrariedades en contra del Congreso. El gobierno lo que quería desde el primer momento, desde que radicó, era una reforma laboral que reivindicara los derechos, que echara para atrás la reforma de Uribe, punto. La reforma de la 789 se devolviera en el tiempo, que se le retornaran los recargos dominicales del 100%, que se le asignaran recargos nocturnos a partir de las 6 de la tarde. De hecho, hay que decirlo con claridad, también decírselo al representante de la CUT. La Cámara ya aprobó las 7 de la noche, fruto de un consenso con el gobierno. El texto original venía con las 6 de la tarde, pero el mismo gobierno en cabeza de la ministra Gloria aceptó, y recordemos que el gobierno salió muy feliz con la aprobación en la Cámara de las 7 de la noche. Es decir, eso ya es un acuerdo que no tiene sentido echarlo para atrás. Eso le demuestra que el gobierno no está interesado en sacar la reforma laboral en el Senado, no le interesa. Yo en cambio creo, Ricardo, que el gobierno encontró que una vez más los partidos tradicionales que deberían defender las causas sociales también, no solo las causas particulares de ellos, sino las causas sociales, le dejaron todo ese espacio a Petro y lo está ocupando. Y entonces ahora que reaccionaron oportunamente, que revivieron la reforma laboral de Petro, que están juiciosísimos, nos decía el doctor Carlos Abraham que está trasnochando, maravilloso, está trasnochando para tramitar una reforma laboral que, insisto, no es para Petro, es que ellos se equivocaron creyendo que esa era la reforma laboral de Petro, esa era la reforma laboral de 12 millones de trabajadores. Entonces, esa reforma se va a aprobar. Eso es y lo que está haciendo el gobierno es un pulso en las calles. Eso es subjetivo, porque es un pulso en las calles. Pero el pulso en las calles no trata la informalidad, es mucho no más trata que eso, asuntos Ricardo. centrales que tienen que ver con la desocupación, con falta de garantías. Y hay que discutirlo. Esa no es la reforma, o sea, no en términos absolutistas, la reforma de los 12 millones de colombianos es una expresión Ricardo, grandilocuente que no creo que quepa aquí. La reforma laboral. Pero entonces queremos una reforma laboral, permíteme, Andrés, queremos una reforma laboral que solo refleje los intereses de los empleadores. No, los queremos intereses una reforma laboral de todos, que pero no reconozca podemos los llegar a intereses de esas los tesis trabajadores populistas formales de creer que las reformas son de todos, porque es que terminamos en el maniqueísmo, Ricardo, que defiende el presidente. Ricardo, lo que no es mío entonces es enemigo y es perjudicial y es de los narcos. La reforma en la que se eliminaron los recargos nocturnos y los dominicales supuestamente iba a crear mucho empleo. Y la misma Universidad de los Andes y distintos tanques de pensamiento a lo largo de estos años han demostrado que eso no creó más empleo. Es decir, ese cuento que va a desaparecer 500.000 empleos, que claro, representado por muchos economistas, como en ese momento dijeron que iba a destruir empleos, esos mismos economistas que se equivocaron y que se ha demostrado a lo largo del tiempo que se equivocaron, pues esa no puede ser la causa por la cual no se le reconozca a las personas que le paguen 2.000 pesos más por trabajar a las 7 de 7 de la noche a 9 de la noche. Eso es lo justo. Y probablemente es lo que va a expedir el Congreso, Ricardo. Para un estudio hay otro estudio. Sí, probablemente no olvide el estudio, Andrés, del Banco de la República, que indica que con esta reforma, como la pretendía sacar en la Cámara, se perderían 500.000 empleos. No, mire, y lo de los recargos, horas extras, todo eso probablemente lo va a expedir el Congreso de la República. Pero si no nos hemos dado cuenta, el juego ya cambió. Aquí lo acaba de decir hace 5 minutos el señor Dorado de la CUT. Lo nuestro ya es la consulta popular. El juego está en la calle. Y por muchísimas razones que van más allá, que no creo que sea de presionar al Congreso para que baje la hora del recargo nocturno a las 7 de la noche, esa es la apuesta del presidente Petro,
por algo que es mucho más grande, insisto, que un simple cambio de parámetros en la legislación laboral colombiana, y es porque eso es lo que él cree que es la auténtica democracia, y es un concepto que se puede discutir, nos podemos poner a discutir como en un salón de clase o en un espacio académico, pero esa es la concepción del presidente Petro de lo que es auténtica democracia: movilización social, todas estas cosas. Yo también creo, Ricardo, que eso no le está saliendo muy bien, digamos, la concentración de ayer en Barranquilla, si se trataba del gran inicio de una gigantesca movilización social en Colombia, no daba la impresión de tener esas características y esa dimensión. Le metieron buses a todos los barrios. Sí, almuerzo, buses, todo eso. Pero el punto, y esto lo digo de Icopor con el almuerzo y demás. Y esto lo digo sin ánimo de condenar o tomar partido, solo para que entendamos, digamos, mi propósito es entendamos. El presidente y, digamos, los sectores que lo acompañan han elevado los objetivos. El objetivo ya no es ni siquiera los recargos nocturnos, los dominicales, todo eso, es mucho más, es la supervivencia del proyecto, es el 2026. Eso es lo que explica, por ejemplo, por qué los sindicatos hoy están más en la consulta popular que en el Congreso, donde podrían obtener unas victorias concretas en el Congreso para los trabajadores formales de Colombia, pero están afuera en la calle, FECODE, la CUT, etcétera, porque el objetivo ya cambió, y el objetivo es algo mucho más amplio, mucho más elevado, que es todo el proyecto. Ricardo, insisto, yo no lo digo para condenar o para aprobar, pero entendamos que ese es el nuevo juego. Ese es el nuevo juego, Ricardo. Y me llama la atención que, aunque pareciera impensable y es muy difícil que salga adelante, ya hay voces de congresistas del pacto histórico, con base en las imágenes de ayer de Barranquilla, diciendo que cada vez está más cerca una Asamblea Nacional Constituyente, como amenazando de nuevo al Congreso de la República. Aurelio. Sí, Ricardo, permítame 30 segundos, voy a leerle un párrafo de un escrito en Facebook. Cada vez que el Ejecutivo sufre un revés, traslada automáticamente la responsabilidad al pueblo, que debe salir a respaldarlo sin condiciones. Así, la movilización se reduce a un mecanismo reactivo, dependiente de las urgencias del gobierno, en lugar de ser una herramienta estratégica de transformación y protagonismo popular. Ver a Armando Benedetti hablando de convocar una huelga general como si los procesos sociales de movilización se decretaran, nos da la medida de lo muy extraviado que está el gobierno en su relación con la movilización social y popular. ¿Quién escribe esto? Esto lo escribe un conocido que se llama Felipe Marín, que es un compañero militante del mismo movimiento de Over Dorado. Es decir, de la CUT. Aquí no hay unanimidad. No, él es un miembro político de ese partido. Sí. O sea, aquí no hay una unanimidad frente a lo que Over Dorado dijo. Y entiendo que la ADE, la Asociación Distrital de Educadores, ayer en Bogotá, iba haciendo un sondeo de opinión de si usted está dispuesto al paro para respaldar la consulta, y hasta donde vi iba ganando el no. O sea, que aquí también hay una discusión al interior del movimiento social y del movimiento sindical. Es decir, hasta dónde este movimiento sindical le va a seguir sirviendo de instrumento al presidente Petro para cuanto capricho y cuanta cosa se le ocurra. Esto es importante, es decir, hasta dónde va a llegar la pérdida de la independencia y de la autonomía de las organizaciones sindicales para terminar convertido prácticamente en un muñeco de un presidente que pasará dentro de un año, y en qué va a quedar cuando el movimiento social y popular haga un balance. Yo no sé si haya que hacer el paro o no, ellos lo mirarán. Yo estoy porque la jornada sea de 6 a 6, y estoy porque el dominical se pague como se pagaba antes del 789. Y yo haría un esfuerzo grande por tratar de convencer a los congresistas que, entre otras cosas, si usted mira las declaraciones que han salido en televisión, hay unos que están por las 6 de la noche, por las 6 de la tarde, y otros que están a las 7 de la noche. Y ahí es donde está la contradicción. Vamos a ver quién gana ese pulso. Pero yo creo que coger al movimiento sindical y social y volverlo prácticamente un maletín de bolsillo del presidente de turno, creo que va mal, y el balance será muy negativo para el movimiento sindical. Así estamos desde el comienzo del gobierno, Ricardo. Aurelio, 729, Álvaro. Pues las dos entrevistas muestran que, a pesar de la discusión en la Comisión Cuarta de la Reforma, pues la polarización sigue muy parecida a lo que ha venido estando. El directivo de la CUT pues lo dijo crudamente, el senador Jiménez más veladamente, pero mostró una posición tan polarizada en contra de Petro como la de Petro en contra del Senado. Entonces, pues vamos a ver qué sale de ahí.
Y viendo el discurso de anoche del presidente en Barranquilla, pues solo pensaban que eso estaba anunciado. Los 2 balconazos de Petro anunciaron que la radicalización venía. Si se limitaba la oposición a derrotar al gobierno en el Senado. Y pues llegó. Aquí nadie se puede declarar sorprendido. La agudización de esa polarización empujó a Petro de vuelta al populismo. Eso es lo que está pasando. Petro ganó con populismo y trató de dejarlo al llegar al gobierno. Tenía 2 maneras de adelantar las reformas, que es lo que busca un gobierno de izquierda, sobre todo si llega por primera vez al poder. Uno con acuerdos y otro con polarización. Petro buscó acuerdos. Y los logró al principio del gobierno. Le aprobaron la reforma tributaria, le aprobaron la reforma pensional, le aprobaron las transferencias. Fue muy prolífico durante el primer periodo del gobierno. Eso no es cierto. Las reformas eran lo importante y las reformas se hundieron. Pero ¿cómo que no es cierto? Petro buscó acuerdos y lo buscó de una manera equivocada, porque empezó con una reforma a la salud radical que terminó asignando su gobierno. Eso fue una gran equivocación. Pero buscó acuerdos, hizo una coalición con los partidos que había derrotado en las elecciones, entregó los principales ministerios a no petristas, se sentó con los jefes de los partidos a discutir reformas. Pero pues eso no funcionó, y en lo que estamos es que ahora la oposición golpea. No cedió el gobierno, y Petro tampoco cedió. Él no quiso, él se sentaba pero no negociaba. No, pero yo estoy tratando de explicar la situación, no simplemente contra Petro o pro Petro. Yo estoy interpelándolo porque le estoy dando apuntes de lo que pasó. Para precisar. Yo estoy haciendo, lo que acabo de decir es totalmente objetivo. Sí, y nada de lo que dije, y lo mío también. Nada de lo que dije no es objetivo. No se acuerda de lo pero que pasó. Permítame llegar a la conclusión. Entonces, la oposición logró, en parte por errores políticos del gobierno, tomarse el Congreso para hacerle la oposición a Petro y a frenarle las reformas. Entonces Petro quiere ahora responder desde la calle. Un sector en el Congreso, Petro en la calle, porque sabe que en el Congreso pues la oposición lo que hace es tratar de derrotarlo. Entonces a eso llegamos por falta de acuerdos. Pero repito, esto estaba anunciado. Petro dijo desde el balcón, si no llegamos a acuerdos, pues vamos a la radicalización, a la calle y al populismo. ¿Que por qué no renuncia Petro a la consulta popular? Pues porque sabe que es lo único que tiene políticamente, porque en el Congreso la oposición lo derrota, y él considera que tiene un mandato de cambios, y lo que hubiera sido mejor es que Petro se serenara y buscara unos acuerdos más sensatos, y la oposición también. Pero Petro trató de sacar unas reformas, algunas maximalistas, las otras no, y la oposición a derrotarlo, creyendo que eso le va a dar el triunfo en el 26. Y esto lo que está haciendo es fortalecer políticamente a Petro, porque la calle es más poderosa que el Congreso, y está dividiendo al país entre los que consideran que el Congreso está en contra de sus intereses y los que sienten que el gobierno representa a los suyos, sí, que es la lucha de clases que se ha debido tratar de evitar, pero pues que las dos partes han hecho todo para llegar allá. No, sobre todo el gobierno nacional, sobre todo el presidente Petro. Ahora habría que definir qué es pueblo y qué es calle, y qué tipo de pueblo y qué tipo de calle es la que ganaría ese pulso, porque al final el Congreso es un poder legítimamente constituido y tiene unas funciones claras, entre ellas legislar, entre ellas sacar adelante la reforma. 7:33 minutos. Tantos consensos incluso logra todavía hoy el gobierno, a pesar de la precaria relación que existe, que anoche le eligieron a su abogado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, al doctor Héctor Carvajal, a pesar de todos los cuestionamientos. 7:34. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La calidad de las relaciones determina la felicidad. Nadie puede pretender ser feliz si tiene unas relaciones conflictivas, llenas de amargura y de frustración. Para que las relaciones tengan una buena calidad, se requiere lealtad. Entiendo la lealtad desde 3 ángulos: coherencia de vida, coherencia con los compromisos hechos con esa persona, y contrato o compromiso con la verdad. Cuando tú te comprometes con tus propios valores,
con lo que le has dicho y le has prometido a la otra persona y con la verdad, seguramente vas a ser una persona leal. Siempre vas a vivir desde la sinceridad. Cuando los seres humanos son leales y se relacionan con nosotros desde allí, nos bendicen y nos permiten crecer y nos permiten ser mejores. Hoy te invito a ser leal. Tú sabes. Ni deuda que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Y es que finalmente el Gobierno Nacional, y más exactamente el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció ayer que durante esta semana va a honrar sus compromisos y procederá a pagar los subsidios de luz y gas de los estratos 1, 2 y 3 que le deben. 7:35, saludo en segundos al presidente del Grupo Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega. Antes, Víctor, hay noticia que tiene que ver con el alza en los precios del gas por parte de Vanti, que se produjo en los últimos meses por cuenta de la escasez de la molécula que hubo en el país. ¿Qué dice la Superintendencia de Servicios? Es una noticia muy importante, es tal vez, Ricardo, la primera vez que la Superintendencia de Servicios toma una medida en este sentido, y es que le obliga a Vanti reversar unos incrementos muy fuertes en las tarifas de gas anunciados a partir de este año, y no solo eso, hacer las devoluciones retroactivas. Voy a leer la comunicación, Ricardo, dice así, es la comunicación de la Superintendencia de Servicios Públicos. En uso de las facultades constitucionales delegadas por el presidente Gustavo Petro para vigilar la prestación de los servicios públicos, la superintendencia impuso a Vanti un programa de gestión con el objetivo de que ajuste la tarifa del servicio público de gas natural a partir del consumo de diciembre de 2024, facturado en enero del 2025, y devuelva a los usuarios los montos a los que haya lugar. La Superservicios expidió una resolución tras encontrar que el incremento de casi el 5% en enero y del 35,5% en febrero, dice la superintendencia, no estaban justificados, puesto que la empresa contaba con las reservas suficientes de gas natural nacional para suplir la demanda esencial. Mediante la revisión de la facturación y de la información comercial reportada por la empresa, la Superservicios encontró que mediante un contrato con Ecopetrol, Vanti disponía de suficiente gas, pero que decidió reportar de forma irregular una disponibilidad menor e insuficiente con el propósito de justificar la importación de gas con destino a la demanda residencial. Dado que el gas importado tiene un mayor precio, este hecho le sirvió de argumento para incrementar las tarifas a las familias y demás personas naturales. Esta conducta viola la regulación tarifaria del Servicio Público de Gas Combustible por Redes, establecida por una resolución CREG, y constituye un incumplimiento de la obligación de prestar de forma eficiente el servicio público domiciliario a más de 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca. Y además dice la superintendencia que está ordenando iniciar un proceso sancionatorio y está pidiendo remitir copias a los entes de control, a la Superintendencia de Industria y Comercio, y también, Ricardo, llevar el caso a la Fiscalía General de la Nación. Muy graves denuncias. Estaremos buscando la respuesta de Vanti frente a estos señalamientos que hace la Superintendencia de Servicios Públicos. Hablando de energía eléctrica, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en los últimos días, en el Congreso de Acolgen, reiteró un llamado urgente a la necesidad de que se logre superar el cuello de botella en obras de interconexión eléctrica en la Sabana Occidente, porque en caso de que no se logre, y esto se ha venido diciendo, pero esto hay que reiterarlo permanentemente, podría causar un apagón en la ciudad en los próximos meses o en los próximos años. Dijo el alcalde Galán que es como si Bogotá estuviera andando por una carretera destapada sin llanta de repuesto, es decir, una pequeña falla, por ejemplo en Termosipa, nos llevaría a una situación crítica de desabastecimiento de energía en la capital del país. El presidente del Grupo Energía de Bogotá es Juan Ricardo Ortega. Doctor Ortega, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Y a toda la audiencia, gusto saludarlos. Hemos hablado varias veces de este mismo asunto. ¿Hay novedades, hay avances en la superación del cuello de botella de las líneas de transmisión de energía que están paralizadas en la Sabana Occidente por cuenta de consultas con las comunidades y desacuerdos con los dueños de los predios?
Se ha avanzado, sí señor, y estamos en un proceso de diálogo con el Ministerio de Minas y con la ministra de Ambiente, que yo creo que puede, yo espero en pocas semanas resolver el tema de un volumen importante de las torres, y hemos logrado que las comunidades reconozcan pues que nosotros no iniciamos esos procesos agresivos de presión en la adquisición de predios. Eso fue un tema de cuando se ganaron la adjudicación en el año 2013, que tenían unos tiempos muy apretados para supuestamente entregar esto en el 2015. Eso te da una idea de la urgencia. Estamos 10 años retrasados, y ahí se utilizaron unos mecanismos de imposiciones de las servidumbres con mecanismos jurídicos, y eso generó pues mucho malestar y reacciones. Y pues yo he estado hablando a lo largo de estos años con la gente y mostrándoles pues que el Grupo de Energía hoy en día maneja el proceso, no lo tienen un outsourcing, que estamos dispuestos a sentarnos de la mejor manera, con el mejor trato, a resolver todas esas incomodidades, que lamentablemente por los tiempos pues hay poco margen de maniobra, pero pues estamos con toda la mejor voluntad y esperamos poder llegar con una solución razonable en menos de un par de meses. Doctor Ortega, eso le quería preguntar, los tiempos. Ustedes esperan en menos de 2 meses llevar una propuesta de solución. A partir de esa propuesta, ¿cuánto tiempo tardarían en llevar a cabo las obras de ampliación y de extensión de las redes de transmisión eléctrica por la Sabana Occidente? No, Ricardo, propuestas de solución tenemos hechas y presentadas desde el año pasado. Con la ministra Muhammad se había llegado a un acuerdo. Lamentablemente, pues ella no hizo ninguno de los actos administrativos que habrían facilitado mucho la vida. Entonces, con la nueva ministra, que de manera muy generosa está mirando el tema, pues yo confío en que pues se lograrán los actos administrativos, pero las propuestas están. El mismo gobierno las construyó en buena medida, pero pues se requieren las decisiones administrativas, porque nosotros no podemos unilateralmente cambiar nada. Todo esto ya tiene licenciamientos, y sería en ese caso unas sanciones gigantescas para el grupo si lo hiciéramos unilateralmente. El sitio más crítico es la subestación norte. Es una subestación que recibe la red que viene de Sogamoso y que viene de Chivor. En eso todavía no tiene licencia. Ya salió la sustracción, la ministra actual de manera muy diligente ya sacó ese acto administrativo. Estamos en el proceso de licenciamiento, y eso más o menos se podrá hacer en menos de 18 meses volando, ¿no? Y ese es un poquito el compromiso. La fecha crítica es mediados del 27, estamos contrarreloj. Esa es la realidad. O sea, tenemos que ejecutar de manera impecable para poder lograr evitar los momentos que se ven más críticos, que es mediados del 27. Ya a partir de esa fecha la cosa sí ya se ve muy, muy difícil. Mucho más difícil, doctor Ortega. Con esos tiempos claros, y usted pues lo dice una y otra vez, esto es contrarreloj. Estamos hablando de una alerta en Bogotá para llegar a un apagón o a un racionamiento de energía como el que vivimos, por ejemplo, con el agua en muchos meses en la capital del país. Mira, es difícil porque no es Bogotá solamente, esto es toda la zona oriental del país. O sea, el sistema eléctrico no es una red que trae la electricidad de un sitio a otro. No es una línea, es una red, que es una cantidad como de malla que permite que el electrón más barato llegue al sitio donde se demande en tiempo instantáneo. Y el centro del país, eso es todo Cundinamarca, eso es Meta, eso es Guaviare, ¿sí? No tiene suficiente infraestructura hoy en día para poderse alimentar, y está dependiendo de plantas súper viejas como Termosipa, porque no somos capaces de traer energía de Ituango, no somos capaces de traer energía de Sogamoso. O sea, todo el enmallado nacional no le está funcionando a Bogotá. Entonces, Bogotá puede tener un apagón si llega a pasar algo crítico, ¿no? Como lo que muy bien dice el alcalde, que se dañe Termosipa. Termosipa hoy en día está operando las 5 turbinas casi todo el tiempo, y es una máquina de los años 60. Bogotá también podría tener un problema si toca hacer un mantenimiento importante en Guavio, o hay un paro como el que ocurrió, que paró Guavio. Entonces estamos muy vulnerables porque no tenemos formas de traer electrones de todo sitio del país, sino de unos muy contados. También si hay un niño, pues podríamos tener problemas. Si no pasa nada malo y la infraestructura está en el 27, pues ahí ya hay forma de traer energía de otras fuentes, y pues no se correrían esos riesgos. Entonces, hay ya hoy en día restricciones. Eso no es un tema del 26. En el Tocancipá ya no se están pudiendo hacer proyectos nuevos. Hay unos proyectos súper importantes como la fábrica de vacunas que no le pueden dar electricidad
porque no hay suficiente electricidad para ningún proyecto nuevo en el occidente y en el norte de Bogotá. Hay más de 3.000 viviendas que no se están pudiendo entregar porque no hay forma de conectarlas a la red. La red no tiene cómo alimentar ya hoy el norte y el occidente. O sea, el impacto económico ya se está sintiendo. Y así se va a seguir sintiendo. Es decir, hoy no se puede adelantar una expansión industrial, comercial o incluso residencial porque no hay cómo conectar la red eléctrica en caso de que hubiese nuevos desarrollos. Es lo que le entiendo. No, exactamente. En la parte norte y en la parte occidental de Bogotá ya hay restricciones que no se pueden hacer nuevos proyectos por falta de cómo traer electrones de otras partes del país, porque el enmallado no es suficiente. Estos eran proyectos que habían estado en el año 2015. Sí, o sea, doctor son Ortega, mucho tiempo de retraso, que duelen mucho. ya que usted, por supuesto, ya que usted menciona al alcalde Carlos Fernando Galán, él en las últimas horas también recordó la insistencia sobre la culminación de las obras en las redes de transmisión que, dice él, se contrataron hace 12 años y que esa es la única fórmula para disipar, para que desaparezca el riesgo de un posible racionamiento o apagón en Bogotá. Para la gente que se está preguntando por la construcción de esas redes de transmisión, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cómo está la infraestructura? Pues nos están faltando aproximadamente unas 200 y pico torres. En momentos en que la gente da acceso a los predios y se puede uno mover rápido, se pueden hacer más de 10, 15 torres mensuales. O sea, eso se puede lograr. Pero depende de que la gente no lo bloquee a uno. Y en este momento lo que tenemos es una hostilidad importante de algunas comunidades y desafortunadamente mucha desinformación. A la gente le han dicho que las torres afectan las fuentes de agua, que eso es absolutamente falso, que pueden generar cáncer. Ustedes vayan a patios ahí en La Calera y van a ver que todos los ciclistas pagan ahí. Hay 1.000 casas que están debajo de torres de transmisión de alto voltaje desde hace 1.000 años. O sea, es absolutamente falso. Y hay documentos de la Unión Europea de hace 4 años que muestran que no es cierto que las torres generan cáncer. O sea, a la gente le están diciendo un montón de mentiras, pero lamentablemente con estos nuevos medios de información, pues la gente se los cree. Y ahí, si me dejan meter una cuñita, Ricardo, con el tema de lo de gas, el Grupo Energía es socio de Vanti en 25%. Ahí hay unos problemas de entender cómo operan estos sistemas. Los sistemas de gas tienen que tener gas para el pico de la demanda, o sea, uno no puede tener gas para el promedio. Y lamentablemente los funcionarios no tienen como la disciplina de entender el detalle de cómo operan estos sistemas complejos. O sea, uno no puede tener el tubo lleno para el promedio y el pico se quedó sin gas porque no tenía para el pico de demanda. Entonces están cometiendo unos errores de verdad graves en la interpretación de cómo operan. Estos son temas físicos muy complejos y salen a decirle eso a la población que no es correcto. Es muy grave lo que está pasando. Y yo les puedo mostrar las facturas de gas del grupo, que el mismo Ecopetrol y particularmente Jocol fueron los que subieron los precios. O sea, los precios los subieron en octubre del año pasado y se generó una escasez que la generó el mismo Estado a través de sus empresas. Es muy triste lo que está pasando, que a uno que le toca pagar caro el gas le digan que es culpa de uno porque a uno le tocó comprarlo caro. Eso es muy importante, doctor Ortega, porque es referente a la noticia que nos entregaba Víctor hace minutos. El Grupo Energía de Bogotá es socio de Vanti. Lo que está 25%. Ni más ni menos. 25%. Lo que, sí, y aquí nos salimos de la interconexión eléctrica para Bogotá y terminamos hablando del inicio de esta charla, del previo del inicio de esta charla, doctor Ortega, porque me parece muy importante lo que usted nos está señalando. La Superintendencia de Servicios Públicos básicamente lo que está haciendo es acusar a Vanti de haber inflado los precios de manera artificial de la factura de gas para los usuarios en más de 30%, a pesar de que, dice la superintendencia, y esa es la pregunta que quiero formularle, doctor Ortega, tenía la disponibilidad del gas del tubo de Ecopetrol. ¿Eso es cierto? En promedio, eso es cierto, ¿sí? Si usted mira el consumo promedio, hay suficiente cantidad para atender el consumo promedio. Pero es que el consumo no es promedio. Uno no puede alimentar al chino en promedio a lo largo del día. Cuando tiene hambre a las 12, de que llegó del colegio y está hambriento y se traga todo lo que hay en la nevera, eso es lo que usted tiene que satisfacer. Es el pico de hambre del sistema. Y si uno no tiene para el pico, el sistema deja de funcionar porque uno tiene que tener unas presiones en ese tubo. Como funciona el gas,
es que usted tiene una cantidad de gas comprimido a diferentes presiones en unos tubos inmensos, son 4.300 kilómetros de tubos lo que maneja el Grupo de Energía de Bogotá, y cuando usted abre la llave, usted lo que está es bajándole la presión al tubo y por eso le sale el gas. Pero si la presión del tubo se pierde el gas para todo el mundo. Entonces uno tiene que mantener la presión del tubo en todos los momentos y tiene que tener suficiente gas para poder hacer eso. Uno tiene que entender la física de cómo opera ese sistema, y el sistema no está para atender el promedio, sino para atender el momento más crítico cuando puede entrar en un momento de descompresión, porque estos son contratos donde el gas se usa en función de la presión a la que llegue. Si el gas tiene baja presión, el sistema no funciona. Uno tiene que inyectarle a la máquina todo el gas que necesita a la velocidad que lo necesita para poder operar. Entonces, desconocer el cómo operan los sistemas lleva a comentarios que son muy desafortunados y no ven la realidad del gas y no ven lo que está pasando con el precio del gas, que es una locura, donde el gas doméstico generado en Colombia, que se vendía a $4, lo están vendiendo a 18, porque hay una gente que se está tapando de plata, que son los que manejan la molécula, y a uno que le toca comprarla, pues queda clavado, y ahí sí no se dice nada. Los que manejan la molécula, doctor Ortega, entre otros, ¿son Jocol, la filial de Ecopetrol? Sí, señor. Explíqueme esa historia, porque usted nos dice que desde octubre del año pasado, Jocol, que es de Ecopetrol, que es del Estado, disparó los precios de venta del gas incluso para ustedes. Sí, claramente. Yo tuve que comprar gas a $12 cuando el gas históricamente era de 4. O sea, y le están cobrando el precio del gas importado que tiene $8 de sobrecosto. Entonces, yo creo que aquí hay una conversación compleja en el cual hay que entender cómo se debe formar el precio de una molécula de un pozo ya existente, que es súper rentable cuando valía $5 el gas. Por Dios, ahora que lo están vendiendo a 12, 15, 18, se están tapando de plata. O sea, esa es la discusión de fondo en el mundo de gas. Los pozos nuevos claramente están en un mundo distinto, porque Colombia necesita gas urgentemente, y el gas importado que le está llegando al país, le está llegado comprado en el mercado spot, es decir, en el último minuto, ya han llegado a pagar hasta 18, ahorita están en 14, pero uno podría tener gas importado con contratos de largo plazo a 10. Entonces, ¿por qué el gas colombiano, de los pozos colombianos, que ha estado vendiéndose por años entre 4 y $5, lo vendieron en 12, $13? Es porque están utilizando poder de mercado, porque hay escasez. Pero la escasez la están generando monopolios, porque la molécula de gas de Colombia es monopólica. Entonces acá hay una discusión de fondo de cómo opera el mercado de gas, y no de los que pasamos el precio al público, que somos los distribuidores que no tenemos velas en el asunto, porque no podemos manejar moléculas. De hecho, lo tenemos prohibido, y no podemos ser los que manejamos la molécula. Entonces la discusión se está dando de manera pero doctor Ortega, muy desafortunada. Doctor Ortega, dice básicamente usted que Vanti no tiene velas en el asunto y que tuvo que hacer por todas estas situaciones del mercado esos incrementos al usuario final. Si la obligan hoy, y esa es la decisión, y esa es mi pregunta, si obligan a Vanti hoy a devolver esa plata que ya cobró y a regresar a las tarifas que tenía en diciembre o antes de que se hicieran estos incrementos, ¿qué va a pasar con Vanti? ¿Cuál es el efecto sobre la empresa, que es muy importante porque es la que nos trae el gas aquí al centro del país, 2,5 millones de usuarios? Pues uno genera desconfianza, ¿no? Que eso es muy desafortunado. O sea, uno tiene que confiar en que la gente que está manejándole las cosas solamente busca el mejor beneficio del usuario. O sea, nosotros somos entidades públicas, o sea, somos la alcaldía de Bogotá. O sea, nosotros estamos encima de Vanti en el día a día para garantizar que los bogotanos tengan el servicio que requieren, que la calidad es súper importante, porque lo más grave es que uno deja a la gente sin el servicio y enfrentando una realidad, y es que el país se quedó sin gas. Esa es otra discusión en la que no voy a entrar. Entonces, la gente tiene que confiar en Vanti. Obviamente, si le ponen a no poder cobrar lo que las cosas valen, pues están comiendo el capital de la empresa y la empresa se va a deteriorar. Termina siendo en alguna medida una forma de menoscabar una empresa que le ha servido a Bogotá. Yo creo que es muy importante que hablen con Rodolfo y les dé los detalles, porque la información que se dio desafortunadamente es muy lejana a lo que es la realidad de la empresa. Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Es Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía de Bogotá, hablando de dos temas, de la coyuntura y la carrera contrarreloj para construir las redes de transmisión eléctrica por la Sabana Occidente.
el día de, la fecha de es febrero del 2027 y por eso toca correr porque estamos sobre el tiempo, hay avances y es una buena noticia, y por otro lado, con una redacción y la explicación de la forma en la que Vanti reacciona a la orden de las superservicios en torno al incremento en la tarifa del gas, de la tarifa del recibo de gas, por cuenta, entre otras cosas, del aumento de quienes lo traen, pero también por cuenta de la importación de la molécula. Hay una parte importante de ese gas que es importado. Doctor Ortega, muchas gracias. No, ustedes muy amables y que tengan un magnífico día. 7:55 minutos. Ahí está, Víctor, la respuesta casi que en tiempo real de Vanti o de uno de los accionistas de Vanti sobre lo que va a ser otro tema polémico, otra pelea más, la de las superservicios contra una de las principales empresas distribuidoras de gas natural del país. Y vio lo que dijo, ¿no? Nosotros no somos los culpables, Vanti no es el culpable, y bueno, él nos pide al final que hablemos con Rodolfo, él se refiere al presidente de Vanti, ¿no? Rodolfo Anaya, intentaremos buscarlo en esta mañana, pero como accionista de Vanti, imagínese, con una participación del 25%, pues también da su opinión, y él conoce muy bien el mercado de gas, Ricardo, y dice, no es Vanti la que subió el precio porque quiso subirlo, es la explicación de Vanti. Hay unos factores en la cadena logística, las mayores importaciones de gas que salen más costosas, Víctor, y escuchó lo que dijo Ecopetrol se lo sube. El gas nacional se encareció brutalmente. Pero la afirmación más grave que hizo en toda su entrevista el doctor Juan Ricardo Ortega fue la última frase. Perdón. Es que es contundente y lo dice un experto. El país se quedó sin gas. Sí, y es clarísimo. Sí. Esa frase es demoledora y preocupante. Felipe, pero es que eso se no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el presidente del Grupo de Energía Eléctrica de Bogotá, pero es que accionista del 25% no le creen a la doctora Luz Estela Murgas, no le creen a los gremios. Y dueño de TGI, que es la transportadora de gas internacional. Y los ministros dicen que no. Lo decía ese primero es el tema de fondo. Ministro Camacho de Minas decía que no, el ministro Palma dice que no. Claro, y el tema es, nos quedamos sin gas porque dejamos de explorar, porque todavía no se ha llegado a la viabilidad de lo que ya se encontró, en fin. Pero además del negacionismo, yo sí creo que esta acción de la Superintendencia de Servicios Públicos, Ricardo, y también nos lo dice el doctor Juan Ricardo Ortega en la entrevista, genera una incertidumbre, un mal sabor, una sensación de que todas las empresas están en contra de la gente, como si la corrupción hubiera permeado absolutamente todas las instancias, incluso las de las empresas de servicio. Yo creo que esa sensación, alimentada por supuesto por el discurso del presidente de odio, de división, de polarización, y partiendo ya a las superintendencias en dejarle un manto de duda a las empresas, cuando lo dijo él muy bien, aquí la responsabilidad del incremento en los precios la tuvo Jocol, que subió y dio los precios con $12 de diferencia. Entonces aquí el hilo lo tratan de reventar por parte de las distribuidoras y las comercializadoras, pero fue Jocol el que se encargó de incrementarlo, entre otras cosas, porque no hay gas, que es lo que dijo Felipe como gran conclusión. 7:57. Pero está bien que la Superintendencia de Servicios Públicos vigile que al usuario, al comprador final del gas o del agua, pues no se le cobre de manera indebida o no se abuse de una posición monopólica. Para eso existen las superintendencias, y más cuando se trata de un servicio público. Lo que pasa es que la superintendencia está buscando el muerto río abajo, y la realidad es que, como nos lo explicó aquí con mucha claridad el presidente del grupo, Río Arriba, como nos lo explicó con mucha claridad el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, el doctor Juan Ricardo, pues la causa de los precios, que sí es muy perturbante para los compradores, no es del distribuidor, sino es de quien administra la molécula, que en este caso es el mismo Ecopetrol. Entonces la superintendencia debería estar interviniendo Ecopetrol, interviniendo Jocol, viendo qué es lo que está pasando allá, por qué están vendiendo la molécula a precios internacionales. Pero lo que va a decir Ecopetrol es lo mismo que dice con la gasolina. Recordemos que la gasolina se rige bajo exactamente los mismos parámetros, y es:
La fórmula de la gasolina de Colombia no está basada en el precio del barril aquí en Colombia, sino está basada en los precios internacionales, porque es un commodity, una mercancía que se comercializa internacionalmente y por eso son los precios de referencia. Así que lo que tiene que hacer la superintendencia es decirle la verdad a los colombianos, y es que el sobreprecio, que sí existe, que sí perturba a los usuarios, que es el que debe intervenir, tiene una causa, pero la causa no está en los distribuidores, sino está en los productores. Claro, pero es que aquí yo no creo que la superintendencia ignore eso. Aquí, por supuesto, que yo tengo que pensar que es mala fe para atribuirle a una empresa, porque como todo lo malo, de acuerdo con el discurso presidencial, viene del sector privado y de los empresarios, todos los males del país, entonces es atribuírselo al que no es. O es que la superintendencia no conoce cómo funciona la cadena de abastecimiento de gas, porque si no lo conoce, eso es más grave todavía. 7:59 minutos. Aurelio. Ricardo, el problema no es de Ocol ni de Ecopetrol. Muy breve, Aurelio, que tengo otro invitado en línea para hablar de los precios y los subsidios que supuestamente empezó a pagar el gobierno. Le doy un dato muy breve. El problema no es de Ocol ni de Ecopetrol, el problema es de Petro, que está destruyendo a Ecopetrol. Mire usted que en el año 2023 Ecopetrol disponía de 91.600 barriles equivalentes al día de petróleo para producir gas. En el año 2024 ya solo disponía de 84.900 barriles diarios equivalentes para producir gas. Es decir, aquí lo que está pasando no es que los señores de Ocol manipulen la molécula, no, aquí lo que está pasando es que Petro está destruyendo a Ecopetrol y a sus filiales a punta de todas las medidas que ha venido tomando para darle la importación de gas a sus amigos catarís, como ya lo anunció. 8:01 minuto. José Camilo Mansur es el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidoras de Energía Eléctrica, ASOCODIS. Doctor Mansur, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, para ti, para toda la mesa y por supuesto para todos los oyentes. Discúlpeme la espera, pero nos surgió esta noticia de última hora sobre las órdenes de la Superintendencia Avanti y aprovechamos al doctor Ortega que lo teníamos en línea. Pero quiero preguntarle a usted, doctor Mansur, sobre otro tema que es muy importante y es el anuncio que hizo el ministro de Minas frente al inicio del pago del dinero pendiente por concepto de los subsidios a las tarifas de energía eléctrica del año 2024. Hoy, a manera efectiva, en plata blanca, ¿cuánto ha girado el gobierno?